Obviamente con la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al Congreso de la República. Esto ha hecho que finalmente el Congreso de la República revise el tan mencionado y famoso artículo 117. ¿Qué hacemos con el 117? Un artículo obviamente en el cual pues se basa en cuanto a lo que tiene que ver con el presidente de la República, quien solamente podría ser vacado por ciertos temas, más no por esta denuncia constitucional que actualmente ha sido presentada. Esto ha traído a que el Congreso y los congresistas obviamente pues revisen y hagan una recomposición de este artículo. ¿Por qué? Porque hay diversas bancadas, así como también congresistas en solitario, que están pidiendo firmas a congresistas de todas las bancadas para presentar una tercera moción de vacancia. Pero ¿qué hay también de la vicepresidenta Dina Boluarte? A quien ha dicho el día de hoy que si lo vacan al presidente Castillo, ella también se iría. Pero realmente sería así, cumplirá su palabra, porque como sabemos, Dina Boluarte es el caballito de los caviares, ¿no? Ella es la carta bajo la manga, ¿no?, de todos los caviares. Eso es lo que en todo momento nos ha dado a entender. Pero ¿quién es el congresista que está detrás de esta recolección de firmas? Es Edward Málaga, exmorado, que ahora es independiente, está solo en el Congreso de la República, pero hemos podido escuchar a gente afín a Edward Málaga de que estarían dispuestos a firmar por la vacancia, ¿no? Vamos a ver si es que se completan, porque realmente ya todo esto a veces como que sabe a cuento, ¿no? Ya una tercera vacancia. Yo de verdad que he perdido las esperanzas, por decirlo así. Yo no creo mucho en torno a que se vaya a dar una vacancia presidencial. Yo siento que Castillo se va a quedar hasta el 2026, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente en este país nadie se define. Pareciera que no existiera ni izquierda ni derecha, ¿no? Una posición firme. Hemos visto los errores en que ha caído la izquierda, hemos visto también anteriormente los errores en que ha caído la derecha, y acá no es ni para uno ni para el otro. Y en vez de unificar las fuerzas y obviamente también las fortalezas políticas, lo que se está viendo es realmente que el país se está yendo, pero a lo más profundo de una crisis de la cual no podríamos salir tan fácilmente como antes. Bueno, sobre este tema y otros más vamos a conversar, obviamente, con Herbert Mujica, quien es periodista. Él es escritor de una columna de opinión también que se llama Señal de Alerta, el diario 1. Y me da un gusto conversar con Herbert porque yo lo conozco a Herbert, sé de su calidad como periodista. También es bastante duro en muchas de sus opiniones, pero bastante directo, muy sincero, ¿no?, en cuanto a lo que tiene que ver con la realidad, con el panorama actual que estamos nosotros observando. Y por ello, Herbert, te doy la bienvenida a este espacio, siempre eres bienvenido, y me gustaría, de hecho, poder conversar contigo y conocer tu percepción, una visión bastante, se podría decir, amplia, pero al mismo tiempo profunda también, de lo que muchos fantasiosos en estos momentos están pensando, ¿no? En que dicen, se va a vacar muy fácil a Castillo, otros, y va a entrar Dina Boluarte, ¿no? Otros creen que Dina Boluarte se va con Castillo. Por ahí de repente otros dicen, tenemos que salir a la calle para sacarlo a este gobierno incapaz, ¿no? Este gobierno. Por otro lado tenemos también, Herbert, al grupo del gobierno. Tenemos, por ejemplo, al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, enfrentarse con la prensa, y también en donde dice que a Castillo no se le puede ver por su color de piel. Bueno, vamos nosotros a analizar realmente estos temas, porque yo no creo que sea tanto así. ¿Qué tal, Herbert? Bienvenido. Buenas tardes. Perfecto, Herbert. Los míos son. No, yo más bien que he subido, ustedes haber quedado sorprendido de repente de verme en pantalla ahorita, pero bueno, así es, pues así es cuando uno ya va adquiriendo más edad.
en algunos casos me parece. Yo creo pero que decirlo, porque no es del todo exacto. así es. Herbert, a ver, de una manera muy lúcida, tú analizas muy bien muchos aspectos de la política y ahorita tenemos mucha información. O sea, lo que tenemos es que existe, cada día conocemos mucho más, ¿no? En los programas políticos, o sea, conocemos de investigaciones, tenemos también diferentes columnas, pero tu columna de opinión, la que has escrito el día de hoy, ha sido publicada, que es Bocatanes Irresponsables, ¿no? Me llamó muchísimo la atención porque sí se hace un análisis en torno a lo que tiene que ver con lo que es la denuncia constitucional. Entonces, Herbert, me gustaría que me des tu opinión. ¿Ah? Parece que se fue. Sí, parece que se fue Herbert, pero vamos a volver nuevamente con él, ¿no? Vamos nosotros a justamente a conversar sobre este tema, ¿no? Lo que tiene que ver con la coyuntura política. A ver, y hay algo que sí me llamó muchísimo la atención, porque en medio de este artículo es que dice: la llamada denuncia constitucional que formuló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, rompió los diques de cualquier prudencia y Bocatanes irresponsables salieron desde todos los rincones a pontificar, salmodiar y alabar la supuesta bondad justiciera del asunto de Marras, ¿no? Abogados, etcétera. Dice que no basta con 200 años de garrulería y citas y oficios y partes, embargos y ajusticiamientos. Ahora se trata de castigar las faltas del presidente Castillo. Ahora, pero no crean que eso es que tenga que ir en contra de la fiscal Benavides, sino que Pedro Castillo ha incurrido en yerros monumentales y que se ha rodeado de impresentables, que muchas veces parecen no tener hojas de vida, sino prontuarios que afearían cualquier gestión, no hay la más mínima duda, ¿no? De otro modo no estaría en tantos y tan burdos problemas. Y a eso se refiere Herbert Mujica. Entonces, por ello es que sí me interesa, obviamente, poder conversar acerca de ese tema. Pero bueno, mientras nosotros retomamos la comunicación, es importante señalar también lo que dijo el ex subsecretario general del despacho presidencial, Beder Camacho, quien denunció el día de hoy haber recibido amenazas de muerte y responsabilizó al presidente de la República, Pedro Castillo, y su entorno ante eventuales atentados contra su vida. Realmente, lo que ha dicho Beder Camacho a través de Exitosa Radio, es preocupante, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es lo que ganaría? ¿Qué es lo que perdería? Como cualquier ciudadano de a pie, dice, no tiene ninguna seguridad en lo que ha dicho Beder Camacho, que ha recibido amenazas de muerte en la semana pasada y recibió una llamada antes. Vamos nosotros a seguir ampliando esta información. Mientras tanto, Herbert, yo justamente le contaba a la gente, no sé si me escuchas. ¿Sí? ¿Aló? Perfecto. Ahí ¿Aló? Estamos. Estamos ahí. ¿Aló? Sí. No sé si la comunicación es buena. De repente está justamente él con la imagen, está con el teléfono, pero parece que no me escucha a mí. A ver, vamos a solucionar ese problema, pero bueno, ese es el tema, ¿no? El tema es que existen muchas amenazas de muerte contra, parece, algunos testigos, ¿no? Que quisieran, pues, dar, obviamente, sus alegatos en torno a lo que ha sucedido. Pero claro, obviamente, hay diferentes amenazas de muerte. Mientras que, por el otro lado, el día de ayer hemos podido ver también, y solamente eso se ve por la política nacional, por las políticas del Perú, cosas de arrestos todos los días, investigaciones, allanamientos. José Luna Morales, ustedes saben quién es José Luna Morales, quien es el virtual regidor de la Municipalidad de Lima, fue el día de ayer detenido a su salida de una entrevista en Radio Programas del Perú, tras brindar esta entrevista. Y él aseguró que se iba a entregar a la justicia, pero dijo estar en desacuerdo con la decisión
que había tomado el juez Jorge Chávez Tamariz. Ahora sí parece que ya me puede escuchar Herbert. Herbert, disculpa por las comunicaciones muchas veces así de manera digital, de manera, como se dice, internética, a veces como que fallan un poco. Herbert, bueno, iniciamos con este tema de la denuncia constitucional y tú has escrito un artículo en Señal Abierta. Sí, mira, lo primero que hay que decir es que al presidente no se lo vaga por el artículo 117. Se lo puede acusar. Se lo puede acusar por 4 causas exactas. Entonces, lo que ha presentado la fiscal de la Nación, mal llamado denuncia constitucional, es en realidad otro tema, pero no está ninguno de los temas contemplados en el artículo 117. La prueba más grande de que esto entró en un camino de dubitación por parte del Parlamento es que hoy han mandado, con otro presunto error, al Tribunal Constitucional una consulta. El Tribunal Constitucional no absuelve consultas. Ellos dictaminan sobre los casos que tratan. De manera que esto no es un trato ese no es un asunto que haya tratado el Tribunal Constitucional, de manera que no es una instancia donde yo voy y le digo, señores, quiero saber si esta pastilla tiene el efecto que yo necesito para mi dolor de cabeza o para mi dolor de estómago. No, señor. Aquí hay que tratar la enfermedad desde el comienzo. Entonces, el Tribunal Constitucional no es un organismo consultivo, es un organismo que resuelve temas que son propios de la Constitución, valga la redundancia, por eso se llama Tribunal Constitucional. Yo no soy abogado, soy un simple periodista, pero no necesito saber mucho de leyes y de procedimientos como para deducir de que los parlamentarios se dan cuenta que ahí tienen problemas, de manera que ahora van al Tribunal Constitucional y lo ha firmado el propio presidente. Entonces yo he sostenido y sostengo que el asunto no es tan sencillo como han creído muchas personas, que la política es un juego donde se quita un derecho y se pone otro, se omite a uno y se incluye a otro, y que entonces podemos jugar con el destino del país, porque a los señores se les ha ocurrido practicar el deporte de la vacancia. Eso no es serio, no es serio. Y encima de esto hay una vacancia que ha dado a firmar, o que ha empezado a empujar para su firma, el parlamentario Málaga, me parece que apellida. Sí, Edward Málaga. Sí, el señor Málaga estuvo dando unas demostraciones elocuentísimas de su labor parlamentaria, haciendo buceo, y yendo a fiscalizar unos libros en la biblioteca de Iquitos. Yo no sé si los libros se fiscalizan toda vez que él no es autor, por lo menos del libro que él dice fiscalizar. Y eso suena hueco, porque cuando uno dice disparates de esa naturaleza, la gente entiende que su dinero, con el que le pagan y el que utiliza para poder vivir, lo está mal utilizando. Puede ser un asunto subjetivo, pero francamente el buceo, que me parece un buen deporte, como tampoco la fiscalización, como dice entre comillas el señor Málaga, respecto del libro. Vaya Dios a saber si el señor lee libros, porque tal parece que no tiene mayor instancia respecto a esto. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? El ambiente está realmente alborotado, muy lleno de conflictos. Cada quien es un sospechoso y sospecha del otro. Entonces, estamos construyendo o estamos derrumbando lo poco que queda de institucionalidad. No quiero decir de ninguna manera con esto que hay que elogiar la labor del presidente Castillo. El trabajo, mal llamado trabajo, digamos, llamémoslo de alguna manera, del presidente Castillo ha sido muy mediocre. Se ha llenado de gente que no parece que tuviera un currículum vitae, sino prontuario. Gente que ha ido a aprovecharse y a hacer tabla rasa de los principios y los cánones de honestidad, servicio al país. Y por eso es que tiene problemas. Porque al presidente no le han probado absolutamente nada, porque ni siquiera lo han procesado. Yo escucho en los diarios, en los miedos de comunicación, como decía Galeano, que veo en internet y que veo en físico, que muchos colegas, o mal llamados colegas, condenan y llaman e insultan al presidente, olvidando que es la primera figura de la administración pública.
Y mientras que no se le haya aprobado a través de un proceso debido, un juicio, la actuación de las pruebas, la compulsa y el cotejo de todas las circunstancias que rodeen los presuntos delitos, hasta que no se le pruebe y el juez lo determine, no es lo que dice la gente o lo que se le endilga mal al presidente de la República. De manera pues que el ambiente que yo noto es un ambiente muy enrarecido, de muchísima serenidad y calmar los ánimos. Vean ustedes, hay un elemento nuevo que está por cientos en las calles, los reservistas. ¿A qué van a responder? ¿Cómo lo van a hacer? ¿De qué manera? ¿Con qué grado de pasividad o eventualmente violencia? Cualquiera de los escenarios es posible, porque primero no tienen un comando unificado. Segundo, ¿a quién les responden? Tercero, ¿quién los fleta? Cuarto, van a impedir teóricamente el funcionamiento de alguna institución del Estado, llámese Congreso por decirlo así. Entonces, ahí hay varias cosas que hay que contemplar, porque cuando se cierran las puertas de la legalidad, se abren las de la violencia, y en este país hemos tenido demasiada violencia en los últimos 30 años. Quizá por tu juventud no atisbes todo, pero yo sí lo vi, lo capté, lo sufrí además como periodista en varias oportunidades con atentados y estas cosas, ¿no? Entonces, me parece que o hacemos algo, un ejercicio muy sano de reflexión y de medida de las cosas, o vamos a volver a una situación que no quiere nadie, en la que nadie pueda circular personas que ya saben por además Herbert, del país, del mundo. sí, Herbert, ¿tú me escuchas ahora sí? ¿Me logras escuchar? Ahora sí te escucho. Ya, perfecto, sí, tuvimos que hacer un cambio de micro, obviamente estas son cosas que suceden en vivo, por lo general, y entonces, bueno, claro, a lo que me refería cuando tú has continuado justamente con tu locución, hablando, opinando sobre este tema, es que claro, no se puede jugar con los sentimientos de los ciudadanos, ¿no? Hay muchos que sí quisieran que se vaya a Castillo, pero se sabe que en el Congreso de la República tampoco existen los votos. Y a la par que no existen los votos, hay un artículo que es el 117, que según tengo entendido, el Congreso de la República, el día de hoy, justamente ha analizado este artículo, y es un artículo que quisieran... se me va la palabra exacta, pero acá yo tengo justamente que lo que el día de hoy han analizado es esta propuesta de reformar el artículo 117 de la Constitución para acusar al presidente por delitos contra la administración pública y por violencia de la libertad sexual. Ahora, no entiendo eso de la libertad sexual. Bueno, mira, es que nadie los entiende, ni ellos mismos se entienden. Porque si aplaudieron como focas, ¿no? Tan alegres, que la fiscal de la Nación hubiese planteado, abro comillas, denuncia constitucional, cierro comillas, sin siquiera basarse en el artículo 117, y estuvieron alborozados y ya cantaron una supuesta victoria porque iban a vacar al presidente, y ahora se dan cuenta de que la barbaridad no resiste, y entonces buscan, como dije antes, que el Tribunal Constitucional interprete, porque han ido en consulta, pero el Tribunal Constitucional resuelve temas que son de su propia Constitución y de la propia Constitución. Entonces yo creo que ahí hay un diferendo, pero además el papelón que están haciendo, porque aquí lo que se trata, lo que se nota, es un claro indicio de un odio desmedido, de una antipatía desmedida, de una barbaridad ilimitada por vacar al pobre señor. Pero el señor le ganó las elecciones. Y no se ha podido probar, a pesar de todas las investigaciones, de que hubo un denominado fraude. Entonces, aquí lo que tiene que aprender la gente es que cuando las urnas hablan, el resto se calla, y tiene que sentir, y tiene que contribuir patrióticamente. Lo que se le reclama tanto al Parlamento, tanto al Ejecutivo, tanto al Poder Judicial, o al Poder Electoral, es que contribuyan a que el país no termine de seguir dando un espectáculo magro, en que somos unos caníbales que nos comemos los unos a los otros y que no nos podemos poner de acuerdo, porque mientras tanto la industria minera, la industria textil, todas las industrias del país siguen una zozobra, en un desconcierto, porque no hay una dirección clara.
cualquier equipo necesita una dirección clara y con eso camina. Ahora, Herbert, a tu juicio, ¿cuál sería la salida entonces frente a este descontento, ¿no?, de un gran porcentaje de la población? Claro, no solamente aquí en Lima, sino también en provincias, y también frente a lo que podría ser un ilícito con todas las investigaciones que se han hecho y en medio de esta denuncia constitucional. O sea, ¿cuál debería de ser la salida? Porque ahora, en cuanto, como tú bien decías al inicio, los ministros o la gente con la que se ha rodeado Castillo, tampoco la más idónea, ¿no? Entonces, ¿cuánto podríamos avanzar también? Mira, Mario, si yo tuviera la solución sería presidente de Perú, pero no la tengo. Lo que puedo decir y sostener es que es el momento en que los sensatos se impongan a los vocingleros, en que los que tenemos cierta luz y cierta idea y sobre todo un profundo amor a la causa de justicia que es el Perú, impongamos razonablemente la posibilidad de una quietud, de un armisticio, y que todos nos calmemos y que nadie rompa el armisticio. Pero por supuesto, la historia está juzgando. La historia va a entender que los desequilibrios de un grupo están provocando todo esto porque el Parlamento no legisla. El Parlamento se ha dedicado a la vacancia y la pobreza de sus argumentos es tal que hoy han entrado en una consulta a un organismo que no absuelve consultas. Quiere decir que cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, me parece que tenemos que seguir procurando que los que tienen que informar, el caso tuyo, el caso nuestro, es que lo hagamos con seriedad y con apego a la verdad, lo que podamos demostrar. Yo veo que lo tratan de ladrón, de chorro, de ratero, de todo, pero no han podido probar nada porque ni siquiera ha habido juicio. Entonces la desmedida, la desproporción, la escandalosa forma de tratar no solo al presidente, sino las cosas del país. La política no es un juego. Lamentablemente los parlamentarios creen que es un juego y se olvidan que es juego los 30 cada mes porque ahí van a cobrar felices. Ahí no pasa nada. Ahí tienen secretarios, tienen choferes, tienen todo un personal a su servicio. Además le dicen doctor, imagínate tú. Ni en su casa los conocen, pero ya ahora son conocidos porque salen a la prensa, pues, a decir cualquier disparate. Correcto. Es clarísima tu posición, sin duda, Herbert, bastante lúcida. Obviamente hay muchos aspectos, muchos puntos en los cuales sí, dan para pensar, dan para razonar también, dan para tomar las cosas, claro, hacia dónde estamos yendo nosotros como país y básicamente también como país, hacia dónde estamos yendo como sociedad. Porque claro, obviamente hasta que no se compruebe lo contrario, de hecho, y en eso estamos, obviamente no hay necesidad de saber de leyes y normas, pero sí, hasta que no se compruebe el ilícito, pues la persona sigue siendo inocente, ¿no? Entonces, obviamente en eso sí. Pero, a ver, acá las reformas políticas, las reformas judiciales que se tuvieron que hacer, todas esas reformas que tuvieron que hacerse en el Congreso de la República no se hicieron. Porque también existieron errores, de hecho, en gobiernos anteriores, en gobiernos pasados, que también estuvieron constantemente en enfrentamientos con el Congreso de la República y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra política? ¿Qué es lo que nosotros ya, yo siento que en el Perú no hay verdaderos políticos. O sea, se ha perdido quizás esa esencia de hacer política en nuestro país. O sea, me refiero, hablando de años pasados, años anteriores, el mismo Congreso de la República, ¿no? En donde no se sientan, por ejemplo, a conversar, a dialogar sobre una norma, sobre una ley, en donde no se resuelven los problemas que tienen que resolverse en cuanto a lo que tiene que ver con este tipo de aspectos, como las reformas políticas, las reformas electorales, las reformas judiciales. Nunca se ha visto este tema tan mermado como en estos tiempos. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta clase política de aquí, por ejemplo, a unos años más cuando se tenga que elegir otro presidente? Mario, yo quiero retornarme. Las clases sociales, las que se denominan como tal, son clases porque ocupan un lugar en la producción.
Los congresistas o los políticos normalmente son gente que no conoce absolutamente nada. También viven de lo que les pasa puesto por el pueblo con sus impuestos. No son una clase, son una casta. Son un grupo privilegiado que tiene un problema muy serio, no solo de definición política, las que fue de izquierda, derecha, centro, no solo eso, sino que no tienen definición de nada. No saben opinar respecto a la soberanía aérea, de la soberanía marítima, no tienen idea de la geopolítica que tiene el país. En un programa radial que está a mi cargo, hemos discutido 2 veces el tema del puerto de Chancay contra el puerto del Callao, la verdadera significación de lo que significa la intervención de China, porque China repite con la el puerto de Chancay, que no es sino una pequeña parte y porción interesante, sin duda, pero no es el Callao. ¿Y por qué se quiere golpear al Callao? Porque tiene precios más altos. ¿Para favorecer a qué? A Arica y a Mejillones, que tiene cuando la carrera debiera pasar por Risco, por Chancay y el Callao, evidentemente. Pero esa no la discuten. Ahí se publicaba un artículo del año 2015, Sí. donde hablo sobre el tema del memorándum de entendimiento entre la DGS y la DGS chilena, que dice y ya se les ha regalado a los chilenos en ese entonces ahora están aproximadamente 50 millones de dólares por la nueva reciprocidad, pero alguno de los parlamentarios ha dicho o entiende algo del tema. Otro tema más que, y con esto ya no quiero aburrirlo, yo he sido demandado, o voy a ser demandado, porque así se me ha notificado por la concesionaria del aeropuerto, por $500,000, que es un juicio que viene desde el 2007, que el 2016 se anula, lo anula un juez, pero el 2018 lo rescatan. Entonces ya me notificaron que van a seguir la demanda durante 15 años. Algún parlamentario se ha preocupado, no por Mujica, que Mujica no interesa para nada. Yo soy el vector. Al menos se interesan en que una pista y un terminal se han demorado 21 años en hacer, que no ocurre en ninguna parte del mundo. Eso es de lo que tienen que preocuparse, los grandes temas de la agenda nacional, no de los adefesios que se le ocurre en la mente chiquita a cualquiera de estos. Herbert, sobre tu tema, a mí me gustaría también referirme en otro momento y de hecho que vamos a estar en comunicación. Muchas gracias al periodista, analista político Herbert Mujica, a raíz de este artículo que él ha escrito, Señal de Alerta,